Ok, quiero que vengan a Segunda de Reyes, capítulo 17. Quiero que lo mantenga ahí, lo vamos a leer dentro de un momentito, porque quiero entrar con otra cosa, pero manténgalo ahí, Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer casi todo ese capítulo. Pero es que en estos días me imagino quizá a algunos les pasa lo mismo que a mí a estas alturas del año, según qué lectura está llevando, nos va tocando por la historia del pueblo de Israel. Y la historia del pueblo de Israel es interesante. Como saben, la historia de Israel empieza con Abraham. Con Abraham empieza todo lo que es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y tenemos a Abraham, Isaac y Jacob, y con Jacob, los hijos de Jacob y Jacob entran en Egipto, y ahí entran por más de 400 años como esclavos. Entran como héroes y salen como esclavos. Al final de ese tiempo en Egipto entra en escena Moisés, como bien saben, y es Moisés la persona encargada de sacarlos fuera. Cruzan un desierto durante 40 años y es Josué el que los mete en la tierra prometida. Así que pasan de la esclavitud a un periodo de 40 años de desierto para luego entrar en lo que Dios les había prometido, aquella famosa tierra en la que fluía leche y miel. La cuestión es que después de eso hay un periodo un poco extraño de otros 400 años, pero después empiezan los reyes, y el primer rey es Saúl, el segundo es David. David tiene una fecha muy interesante, es el año 1000 antes de Jesús, es fácil de recordar, con David año 1000, así nos situamos un poco en la historia, pero con David con Saúl empiezan los reyes, David, Salomón, 3 reyes gobernando todo, pero ya con Salomón, el hijo de Salomón, por su poca sabiduría y su mal proceder, hace que la nación se divida en 2. Y a partir de ahí nunca Israel fue un pueblo, fueron 2. Y cada una de esas 2 naciones que estaban vecinas y convivían juntas, pues tenía su rey. En algunos momentos los reyes eran amigos y en otros momentos los reyes eran enemigos y se peleaban entre ellos. Pero toda esa historia a partir de David, Salomón y empezando con el hijo de Salomón, el final de la vida de Salomón también fue malo, no fue bueno. Dice la Biblia que él siguió a los dioses de las mujeres que tuvo, y tuvo muchas mujeres. A partir de ahí, el pueblo empieza a vivir en una situación extraña, porque aunque respetaban y amaban a Dios, no vivían para Dios. Aunque seguían siendo el pueblo escogido, todo el mundo los identificaba como pueblo escogido, pueblo de Israel, y aunque estuvieran separados, todo el mundo sabía que el Dios de esas 2 naciones era Jehová, etcétera, etcétera, pero no vivían como a Dios le gustaba. Por lo cual, a pesar de estar en la tierra prometida, su mal proceder les llevó a que vinieran naciones extrañas y los llevaran cautivos. O sea que Dios los saca de Egipto, de una esclavitud, les mete en la tierra prometida, y esto tiene mucho que ver con nuestra vida ahora, ¿no? Vivíamos como vivíamos y cada uno sabe cómo vivía. Pero Dios nos sacó de ahí, nos dio la vida, nos dio una nueva oportunidad, nos introdujo en una nueva situación distinta a la anterior. Ahora viviendo con Jesús, caminamos con Jesús. Y esto es muy parecido a aquello, ¿verdad? La tierra prometida, la estamos caminando con Jesús, una vida nueva. Pero ellos aún ahí terminaron otra vez siendo llevados como esclavos a otra nación. Pasa primero con el reino del norte, con Israel. Cuando cae Samaria, en el año 722, Judá todavía seguía mantenida, les dije que se dividió en 2, primero se conquista la de arriba y a los pocos años termina cayendo la otra porque el camino era igual. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que como pastor estoy preocupado, porque aparte de venir y contar cada domingo una historia y predicar de la palabra de Dios, también soy persona. Y como yo, creo que todos los pastores, preocupados por el pueblo, preocupados por las cosas que pasan, preocupados por lo que no pasa.
Le puedo asegurar que a veces estoy más preocupado por lo que no pasa que por lo que pasa. Y evidentemente cada vez que pasas por esta parte de la historia del pueblo de Israel, te viene esa palabra, ¿no? Esa llamada de atención del Señor. Pero ¿cómo está mi iglesia? ¿Cómo está mi iglesia? Pues no estamos como en Egipto, porque ya el Señor nos había sacado de Egipto, nos sacó del pecado, nos sacó de la ausencia de Dios y nos metió en su presencia. Podríamos decir, bueno, estamos en situaciones como de desierto, bueno, pero ya estamos con Él. Pero más que eso, el Señor nos ha introducido en la tierra prometida. Estamos en la tierra de la gracia, de las promesas. Y en el Nuevo Testamento encontramos esa gran oportunidad que Jesús nos da cuando abre lo que Él llama su iglesia. Un nuevo espacio que antes no había. Y entonces todos forman parte de esa iglesia. El que nace de nuevo entra en esa iglesia. Es la familia de Dios. Herederos con Cristo, coherederos con Cristo. Donde se nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales. Con Él empieza uno a darse un paseo por todas esas promesas para esta vida y todas las promesas para la nueva vida y es para estar saltando de gozo y de alegría. Pero eso también podía haber sido con el pueblo de Israel, porque los metió en la tierra prometida. Empezaron saltando de alegría, pero allí viendo los años y cómo fueron viviendo, se fueron mezclando o dejándose influir por las cosas de su alrededor. Esta es la palabra que el Señor me daba para nosotros. ¿Cuánto nos estamos mezclando con los pensamientos que hoy nos rodean? ¿Cuánto? Quiero que vayamos entonces a Segunda de Reyes. Vamos a leer despacito un poquito y luego les comento algunas cosas concretas, pero quiero que lo leamos despacio. No lo vamos a leer todo, pero sí una parte para que podamos captar la secuencia, qué está pasando en ese momento. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 1, ¿lo tienen? Si pueden ponerse al lado de alguien que lo pueda leer con usted, así pueden compartir, pues será mejor, hacemos un seguimiento. Dice, en el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Recuerden que les dije que había, para los que no están muy familiarizados, había dos reinos y se había dividido en dos. Entonces Acaz estaba en Judá y Oseas iba a empezar a reinar en el norte. Y dice en el versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Así que fue un poquito mejor. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria. Samaria era la capital del norte, ¿verdad? Del reino del norte. Y estuvo sobre ella 3 años, imagínense, 3 años. Sin salir de la ciudad. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, es decir, después de los 3 años la conquistó y llevó a Israel cautivo a Siria. Entonces fíjese, lo primero que ocurre cuando ya Dios termina por cansarse, que lo leeremos después, es que ya está, o sea, me retiro y a ti te pasará lo que tú quieras, porque tu forma de vivir me hace sentirme rechazado. Entonces Dios se aparta. Cuando Dios se aparta, el mundo nos vence. Porque es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo, me enseña la Biblia. Pero cuando el que está en mí se aparta de mí, me quedo sin el que está en mí. Y solo me queda el que está contra mí. Y contra el que está contra mí, no puedo porque es más fuerte que yo. No es más fuerte que el que está en mí, pero sí es más fuerte que yo. Yo soy fuerte porque el que está en mí mientras esté en mí. Pero cuando deje de estar en mí, sí, ¿no? Mí. Muy importante el mí. Y dice así el versículo 6, y en el año 9 de Oseas el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos.
Fíjense, en aquella época lo que se hacía era que cuando un país quería ser debilitado y deshecho, cogían a todo el pueblo de ese país y se lo llevaban a otro país. Y al que estaba en el otro país, lo cogían y lo ponían aquí. Así que los desarraigaban de su tierra. Es como si cogiéramos a todos los españoles y los metemos en Rusia. Y a los rusos, bueno, todos los rusos no, unos cuantos, pues son demasiados, los meten en España. Y entonces ya ni los rusos son españoles, ni los españoles son rusos. En una generación ya nadie sabe qué es. Esa era una forma de debilitar a las naciones. Y esto fue lo que se usaba en ese tiempo. Por eso el cautiverio. Y en este cautiverio dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Él siempre está recordando que nos sacó del pecado. Mi hermano, Dios siempre te estará recordando que te sacó del pecado, que te dio una oportunidad para entrar en una nueva situación. Algo que no debemos perder es valorar la nueva situación que me dio, porque ese favor no era porque me lo merecía, fue por la gracia que Él quiere tener para conmigo. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y este es el problema, que en vez de temer al Dios Todopoderoso y tener una relación estrecha, basada en un respeto, en un reconocimiento de quién es, nos dejamos llevar por las cosas que nos rodean y nos apartan de lo que Él quería que hiciésemos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Dice, mira versículo 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Secretas. Pregúntale a que está a tu lado, ¿tienes algo secreto? Claro, vuelvo a repetir, porque como pastor, una de las cosas que me preocupa no es solo lo que pasa, sino lo que no pasa. Y muchas cosas que no pasan suceden porque Dios no está interviniendo. Dios se apartó. Entonces, Dios no va a honrar el pecado. Dios no va a honrar una vida sin santidad. Dios honra lo que Él ha dicho que es recto. Si tú vives en rectitud y en honestidad delante de Dios, Dios te honra. La bendición está contigo. El respaldo de Dios, sus promesas son toda tu herencia. Pero en cuanto nos dejamos seducir por los dioses, siguiendo un poco la analogía de cómo aquí se está hablando, ¿verdad? Los dioses de alrededor, ¿verdad? Atraídos por las cosas, mezclando lo santo con lo profano. Entonces, el respaldo de Dios no está con nosotros. Y una de mis oraciones, hermanos, es: Señor, saca todo el pecado secreto de la iglesia. Mire, escuche, no para que nadie sea maltratado, sino para que, pudiendo arreglarlo, lleguemos a la situación que Dios está deseando tener con la iglesia. Porque estoy convencido como pastor, y vuelvo a hablar como pastor, estoy convencido de que Dios no está haciendo en su iglesia todo lo que Él quisiera hacer con su iglesia, porque su iglesia no está en la condición en que debería estar. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Denle un aplauso al Señor, hermano, diciendo: Dios tiene razón. Y va relatando, ¿verdad?, un poquito los pecados y las cosas que hicieron. Claro, no se pueden comparar con las nuestras. Nosotros, me imagino, usted no va a estar en su casa levantando estatuas a ningún Dios, ni ningún santo, ni nada. Eso, me imagino, está superado. Pero contextualizando un poco lo que aquí dice con lo que nosotros decimos, entonces nosotros estamos dando lugar en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestras prioridades, a cosas que si Jesús fuera y estuviera en nuestro sitio, no lo haría. No lo haría. Y eso es levantar altares. Y eso es dar lugar a otras cosas que Dios no quiere ver en nuestra casa ni en nuestra familia. Versículo 13, nos saltamos un poquito, dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y escuche, y esta es la palabra: los líderes nos están hablando, los pastores nos están hablando, nos están lanzando constantemente, no para presionar, sino para recordar. Nadie puede obligarnos a vivir en santidad, pero Dios manda gente para recordarnos cuál es el camino recto. Y gracias a que los envía,
que podemos entonces recapacitar y ordenar nuestros pasos. Gracias a que Dios pone padres, hay hijos que se pueden corregir. Gracias a que hay maestros, hay discípulos que pueden crecer. Gracias a que hay pastores y ministros en la iglesia, está el pueblo que puede enderezar sus pasos. Para eso están. Y esto es lo que el Señor está llamando la atención, es que yo mandé gente. Les aviso, estamos hablando de un momento donde han sido ya cautivos, ya se lo llevaron, ya trajeron a otros extranjeros a vivir a esa tierra, ya el cautiverio se consumó. Y entonces lo que está haciendo Dios es explicando por qué, para que entiendan la secuencia. Y iglesia, esto es lo que yo siento que el Señor quiere para nosotros, que entendamos la secuencia antes de que ocurra, antes de que pase algo en tu vida, en tu familia, antes de que vaya a peor la situación que te rodea. Por eso dice, volveos de vuestros malos caminos. Yo te digo, iglesia, volvámonos de nuestros malos caminos, examinemos lo que estamos haciendo, porque Dios quiere hacer otras cosas más importantes. Sigue hablando todo este texto, pero quiero leerles, les cuento para abreviar. Los pueblos que vinieron a vivir donde vivían antes el Israel del norte, ¿verdad? Ellos los llevaron para otro lado y trajeron a otros pueblos extraños. Esta gente, lógicamente, venía de otros lados, vienen con sus dioses, cada uno con sus dioses. Y como se dieron cuenta que Dios envió leones, cuenta la historia, envió leones y tal, entonces el rey asirio dijo, esto está, ¿sabes por qué está pasando? Porque el Dios de los que vivían ahí está enfadado. Entonces voy a traer a algunos sacerdotes de los que me llevé al exilio, los voy a traer para que les expliquen la ley de Dios y la gente sea un poco más respetuosa, para que Dios se calme. Y así hizo, trae sacerdotes, los sacerdotes enseñan al pueblo a vivir un poquito y entonces dicen en el versículo 32, vayan al 32. ¿Lo tienen? 32. Dice, temían a Jehová, o sea, de alguna forma algún respeto se despertó en ellos, ¿no? Dice, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos. O sea, se nombraron sacerdotes que lógicamente no eran sacerdotes según Dios, sino que se lo inventaron ellos. Que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Vuelve a decir la misma expresión. Temían a Jehová, y honraban a sus dioses. Fíjese, ¿no les suena familiar esto? Tememos a Dios, pero hacemos esto. Tememos a Dios, pero mantenemos nuestra forma de hacer las cosas, pero decimos que tememos a Dios, ¿verdad? Dice el versículo 33, temían a Dios y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Versículo 34, subrayelo. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Dios, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas. Pero ¿no decías que temían a Dios? Y entonces viene con el contraste. Dicen que aman a Dios, pero no hacen lo que Dios dice. Entonces dice, hacen como antes, ni temen a Dios, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Esto es lo que el Señor ponía en mi corazón. Decimos que tememos a Dios. Hay un problema, el humanismo. Quizás lo hablamos otro día con más tiempo. Pero el humanismo, que suena tan bien, una de sus definiciones dice, movimiento cultural desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV. Estamos hablando justo antes del descubrimiento de América, estamos hablando del momento de la Reforma, en esos momentos, que hubo un cambio social muy grande. Dice que considera al hombre centro de la filosofía y medida de todas las cosas. Rompe con la tradición escolástica medieval, quiere decir los conceptos de iglesia y conceptos de Dios medieval. Y propugna una vuelta a la antigüedad clásica.
tomando como modelos los clásicos griegos y latinos, cuyas obras redescubre y estudia. Pero es que si tú te vas a lo que decían los griegos, ellos tenían una mitología, una deidad que era mitológica. Ellos sabían que no era cierto. Les gustaba tener sus historietas, ¿verdad? Dioses que se casaban con hombres, hombres que se llamaban Ulises, ¿verdad? Y Zeus y toda esa mitología griega. Pero su filosofía se centraba en el hombre. Lo que el hombre es, hasta donde el hombre llega, lo que el hombre puede alcanzar con su mente. Ese era el centro. Y eso es lo que nos ha pasado en esta sociedad, que al final terminamos diciendo Dios no existe. Pero cuando empezamos a decir que Dios no existe, empezamos entonces a decir, si Dios no existe, entonces saco fuera del escenario todo, y este es el mundo que nos rodea. Este es el mundo donde muchos de nosotros estamos mezclados y no nos damos cuenta. Y es por eso que este texto me hablaba tan fuerte. Y dice, hermano, es que Dios te está diciendo que estás mezclando tu vida con los pensamientos de la calle. El pensamiento, la forma de funcionar hoy del mundo entero tiene que ver con el concepto de que después de esta vida no hay nada. Entonces, todo el enfoque de esta vida tiene que ver con esta vida y aprovechar esta vida. Claro, cuando tú piensas así, te organizas de una manera distinta a cuando piensas que está Dios y que hay una vida eterna y que hay un ser superior que tiene unas leyes más sabias que las nuestras. Si tú crees así, entonces organizas tu vida en función a lo que ese Dios dice. Pero si a Dios lo sacas de la escena y te quedas tú solo, pues entonces no me queda más que el pensamiento que tengamos entre nosotros. ¿Y qué es lo que sabemos nosotros? Pues muy poco, pero es lo que sabemos. Y con lo que sabemos nos organizamos. Y así es como el hombre ha creado distintas filosofías. Una de ellas es esta del humanismo, donde todo gira en torno a mí. Es que yo quiero ser feliz. Claro, porque si solo tengo una vida y después de la vida me muero, entonces hay muchas cosas que ya dejan de tener sentido. El sacrificio por los demás, el entregar mi vida al servicio de cosas, ya no tiene tanto sentido porque ¿qué recompensa voy a tener? Ninguna. Entonces mejor dedico mi vida a ver cómo la aprovecho para, ya que solo tengo una, por lo menos disfrutarla al máximo. Esa forma de pensar es la que vivimos. Por eso muchos hacemos lo que hacemos y caemos en trampas que el diablo nos pone, a la cual Dios nos envía a sus siervos, los profetas y los evidentes, como dice aquí, para avisarnos de que volvamos de nuestros caminos. Iglesia, yo te digo en esta mañana, volvámonos de nuestros caminos. ¿Sabe con el humanismo qué pasa también? El espíritu de servicio se pierde. Porque si me pongo a servir, a quien hago feliz es al otro. Y no se trata de que sea feliz el otro, se trata de que sea feliz yo. Vamos a ver, ¿cómo es esto? ¿Quién tiene que ser feliz, él o yo? ¿Por qué se creen ustedes que hay tanto problema para que todos estos refugiados que están en el centro de Europa entren a Europa? Porque van a estropear la felicidad de los europeos. Lógico. ¿Por qué se está radicalizando tanto la política ahora y hay tanta derecha radical y tanta izquierda radical? Precisamente por eso. Porque la gente está viendo amenazada su seguridad. Ahora viene toda esta gente del Asia y ¿qué hago? La meto en mi casa. La meto en mi barrio. Va a ser mi vecino. ¿Tú sabes el destrozo que me va a hacer? Los cambios que me va a obligar a hacer. Y además va a venir y ¿qué? Lo va a pagar de mis impuestos. Él. Sus niños van a ir al cole con mis impuestos. ¿Qué pasa? Y empieza a cambiarme mi sociedad. Y al cambiarme mi sociedad, atentas a lo que yo estaba acostumbrado, mi bienestar social, que se convierte en un malestar social. ¿Quién quiere eso? En teoría nadie. Porque no hay amor. Porque no hay amor. En el humanismo no hay amor. En el humanismo es a ver cómo puedo ser feliz. Y eso saca a mi prójimo, lo saca de la escena y lo pone fuera. Todo lo contrario que Cristo. Cristo se hizo pobre en el sentido que se despojó de quien era para venir y bendecirnos y enriquecernos a nosotros.
Eso es lo que le está queriendo que hagamos todos, pero esa forma de pensar nos está llevando a una forma de vivir que no es la que Jesús haría. Y apunté muchas cosas y no quiero alargarlo, podemos seguir el próximo domingo. Pero, por ejemplo, entramos en un ambiente de lucha y de competencia. Y convertimos todo en una competencia. Y antes de que entre el otro, entro yo. Y yo me paso por delante como sea y trepo. Y entonces la ley de la trepa. Está mal. Mi individualidad también de este humanismo me lleva a marginarme de los demás. Y ¿sabe? Las redes sociales han venido a poner la corona en todo esto. Porque exaltan la individualidad. Ahora, nadie necesita a nadie. Si no me llevo bien con ella, cojo el y me comunico con un montón de gente. Que me van a decir que guay, me gusta, eres el mejor. Y todo eso lo que ha hecho es que me encierre más en mí mismo, porque tengo 5.000 amigos, o mejor dicho, 5.000 contactos y ni un amigo. Vas a las estaciones de tren y está todo el mundo con su maquinita. Nadie habla con nadie. Vas a las cafeterías y la gente está uno enfrente del otro y cada uno con su móvil. Vas a los aeropuertos y todo el mundo está con su móvil.